Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la tragicomedia La visita de la vieja dama. Además, vamos a ver cómo los temas de esta obra se conectan con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para ello, empezaremos viendo el contexto histórico de la obra junto con el autor. Después haremos un pequeño análisis de La visita de la vieja dama, donde analizaremos tanto personajes como temas. Y por último, conectaremos los temas mencionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La visita de la vieja dama es una tragicomedia, como ya he mencionado, lo que significa que es una obra teatral que combina aspectos tanto de la tragedia como de la comedia. Fue escrita por el pintor y escritor suizo Friedrich Dürrenmatt y es una obra en la que se explora una serie de temas complejos y morales, donde el mensaje principal es una crítica a la corrupción y la decadencia moral que puede afectar a una comunidad cuando se enfrenta a la tentación del dinero y el poder. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo que está en medio de una profunda crisis económica. La trama se centra en la visita de Claire, una mujer económicamente poderosa, que solía vivir en el pueblo y que regresa con una oferta tentadora. Está dispuesta a rescatar al pueblo de la pobreza a cambio de un oscuro deseo de venganza. Claire busca la muerte de Alfred Elias, el hombre que la deshonró décadas atrás. Pero, como ya he dicho, analizaremos los personajes un poco más adelante. Ahora nos centraremos en el contexto histórico de la obra. Esta obra fue estrenada en la década de los 50, un periodo de posguerra en Europa marcado por la devastación y la necesidad de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Este contexto de posguerra se refleja en la obra, como ya he mencionado, a través de la decadencia económica y moral del pueblo ficticio de la obra. Por otro lado, el contexto suizo también es relevante, ya que el autor era suizo. Suiza, como sabemos, se destaca por su neutralidad en la guerra y su próspera economía de posguerra. Por ello, la elección de situar la historia en una ciudad suiza aparentemente tranquila y próspera contrasta con la decadencia moral que se desarrolla a medida que los habitantes aceptan la oferta de Claire. Resumiendo, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y el contexto suizo son elementos que ayudan a la comprensión de los temas de corrupción, justicia y moralidad que se abordan en La visita de la vieja dama. Empezamos ahora con el análisis de la obra, es decir, con los personajes. Para ello he dividido a los personajes en 3 grupos distintos. Como podéis ver, primero tenemos a una anciana, Claire. En el segundo grupo tenemos al pueblo y a los habitantes de dicho pueblo. Y en el tercer puesto tenemos a Alfred Elias. Como ya he mencionado antes, Claire era una antigua habitante del pueblo que tuvo que marcharse por culpa de Alfred Elias, que la deshonró. Ahora ella vuelve con un deseo de venganza increíble y ofrece a los habitantes una gran suma de dinero a cambio de la muerte de Alfred Elias. La figura de Claire personifica la avaricia y la obsesión por la venganza. Su retorno al pueblo desencadena una serie de eventos que ponen a prueba la moralidad y la ética de los habitantes del pueblo. Alfred Elias, el protagonista masculino que ya hemos mencionado, representa un papel fundamental en la obra, ya que, como hemos dicho, es el objeto de la venganza de Claire y experimenta una lenta aceptación de su destino trágico y grotesco, lo que transmite al lector una creciente sensación de inquietud según avanza la obra. Por otro lado, los líderes comunitarios como el alcalde, el cura o el policía son ejemplo de cómo las figuras de autoridad, que en teoría deberían ser nuestros protectores, son rápidamente influenciadas y corrompidas por el poder económico, por el poder del dinero. Al ser esta obra una tragicomedia, los personajes son complejos y multifacéticos, y cada uno de ellos desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la trama. Los protagonistas y la comunidad del pueblo actúan como una especie de espejo
en el que se reflejan los aspectos más oscuros y complejos de la condición humana. Empezamos ahora con los temas. Como podéis ver, he elegido los 3 más importantes, que son la corrupción, la venganza y la moralidad. Como ya hemos visto, la obra trata especialmente la corrupción en el pueblo, ya que examina cómo la promesa de una gran suma de dinero puede corromper a individuos y comunidades enteras por muchos valores y principios que crean poseer. Los personajes se ven obligados a decidir entre lo que es correcto desde un punto de vista moral y lo que es conveniente desde un punto de vista financiero. Además, otro de los temas centrales es la venganza, ya que Claire llega al pueblo con la intención de hacer que el responsable de su sufrimiento pague por sus acciones. Su venganza se convierte en el motor de la trama y desencadena una serie de eventos que afectan profundamente a la comunidad. La venganza de Claire se presenta como una forma de justicia personal, pero a medida que la historia avanza se vuelve cada vez más destructiva y moralmente ambigua. Resumiendo, la llegada de Claire junto con su deseo de venganza obliga a los habitantes a decidirse entre mantener a salvo a uno de sus vecinos, Alfred Elias, y hacer que la ciudad prospere asesinando a dicho personaje. Hemos llegado al punto más importante de este vídeo, que es cómo los temas de esta obra se conectan con los objetivos de la Agenda 2030. Para quien no lo sepa, los objetivos de la Agenda 2030 tienen como objetivo abordar cuestiones críticas que afectan a la humanidad y al planeta, y están diseñados para lograr un futuro más sostenible y equitativo para todos. En primer lugar, la obra se conecta con el primer objetivo de la Agenda 2030, que busca eliminar la pobreza extrema para todos en todo el mundo de aquí a 2030. Como ya hemos visto, la comunidad está devastada por la crisis económica de la posguerra y representa un microcosmos de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La oferta de Claire para rescatar el pueblo de la miseria a cambio de un acto moralmente cuestionable plantea preguntas profundas sobre cómo la pobreza puede empujar a las personas a comprometer sus valores. La visita de la vieja dama también puede analizarse desde una perspectiva de género, conectándose así con el quinto objetivo de la Agenda 2030, la de igualdad de género. Aquí puede destacarse cómo los personajes femeninos y masculinos son tratados en la trama y si hay mensajes relacionados con la igualdad de género. Sin querer destripar mucho el pasado de Claire, es importante recordar que tuvo que huir o se vio en la necesidad de huir porque Alfred Elias la deshonró. Durante la obra hay un momento en el que Claire dice una frase que podría conectarse con este quinto objetivo, que es la siguiente: el mundo me trató como una puta y ahora yo he convertido al mundo en la mía. El décimo objetivo, la reducción de las desigualdades, también podría estar conectada con la obra. La historia podría abordar las disparidades económicas y sociales entre los personajes, mostrando cómo las acciones de algunos contribuyen a la ampliación de estas desigualdades. Aquí tenemos las desigualdades entre Claire y entre el pueblo, por ejemplo, y cómo, tras la oferta de Claire, los valores de todos los habitantes del pueblo empiezan a distorsionarse. Por último, esta obra también podría estar conectada con el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y con el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Dada la temática de la justicia en la obra, se puede explorar cómo las decisiones de los personajes afectan a la paz y la estabilidad en la comunidad y cómo se abordan las cuestiones de justicia. Por otra parte, la obra también podría examinar cómo la comunidad se une o se divide para abordar los desafíos planteados en la historia, destacando la importancia de la colaboración y las alianzas para alcanzar objetivos comunes.
Es muy importante destacar que estas conexiones son interpretativas y dependen de la forma en la que se analice la obra. La Agenda 2030 proporciona un marco global para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales, y puede ser aplicada de diversas maneras a obras literarias y culturales. Espero que os haya parecido interesante.